Muy buenos días o muy buenas tardes desde allí y a la hora que lo estéis viendo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Porcinews Experts. Hoy tengo aquí a un experto de verdad de la buena. Me acompaña Diego Lescanos. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo Laura. estás? Buenos días a todas las personas que nos están acompañando actualmente. ¿Y qué más puedo decir? Feliz de poder estar aquí acompañándolos hoy en el marco de este evento del Porci Forum de los 10 años, con este gran evento que siempre nos han acercado y nos han brindado a la comunidad. Estamos de celebración absoluta y no podíamos celebrarlo de otra forma que teniendo una entrevista contigo, que es un verdadero placer. Diego, yo no sé si todo el mundo te sitúa, yo creo que sí, porque además eres bárbaramente activo, pero por si acaso, dinos quién es Diego y sobre todo a qué te dedicas, qué haces. Bueno, como dijiste, mi nombre es Diego Lescano, soy médico veterinario de formación con un posgrado y toda la parte de posgrados en nutrición de animales monogástricos. En ese punto me dediqué básicamente toda la vida a la nutrición del porcino. Durante mucho tiempo, bueno, de origen argentino, aunque ya viviendo hace 3 años aquí en España. Trabajé en empresas de nutrición, principalmente en todo lo que es desarrollo de producto, investigación aplicada en toda Latinoamérica. Y bueno, ya desde hace un tiempo viviendo aquí en España, mediante algunos desafíos también a nivel de compañía multinacional, y actualmente disfrutando plenamente del crecimiento de KPIs Consulting, que es nuestra consultora que hemos fundado junto a Amanda Melo y que hoy conforman un grupo de profesionales multidisciplinarios y, como siempre decimos, somos una consultora 360 que tratamos de estar al servicio del cliente y disfrutamos que el productor sea más rentable y sostenible en el tiempo. Yo creo que la palabra clave es disfrutar. Me da la sensación que os gusta mucho lo que hacéis y esa pasión se transmite en todo, absolutamente en todo. Exacto, es un desafío porque no solamente a nivel profesional, sino también, y algo que realmente lo hacemos por una pasión y por una necesidad de devolver un poco al sector, la formación o darle la posibilidad a nuevos profesionales que formen parte de esto, o sea, trabajando mucho con la parte académica siempre, porque en definitiva son ellos los que en un mediano plazo estarán sentados seguramente aquí dando una entrevista. Seguro. Diego, hoy como decías, estamos celebrando los 10 años de Porciforum. Yo creo que hará también 10 años, incluso alguno más, que empezamos a trabajar con las cerdas hiperprolíficas. Ahora que ya ha pasado todo ese tiempo y que hemos aprendido un montón y que a lo mejor nos hemos adaptado, ¿qué características nutricionales destacarías de esta cerda? Bien, yo creo que el primer punto, siempre esas características básicas, tenemos que guiarnos y tomar como referencia los manuales de las casas genéticas y en esto es importante separar lo que es la nutrición básica de la nutrición aplicada y tener en cuenta también, no quiero olvidarme de que la nutrición y la alimentación, que es un poco el tema de la presentación mía en Porci Forum, va un poco más allá de lo que es la formulación como tal en el programa por el nutrólogo, sino que es un trabajo sinérgico, multidisciplinario entre todos los equipos, desde la gente que se dedica al manejo, el sanitarista, el de las casas de genética. Hoy metemos gente que trabaja en el análisis de datos, la parte financiera. Entonces, una vez entendiendo eso, yo creo que hoy el mayor desafío de nuestros animales está en que cada vez comen menos y producen más. Por lo tanto, creo que a nivel de nutrientes, por supuesto el tema de la energía y los aminoácidos, pero siempre me gusta hacer un punto en este momento y creo que como nutricionista aplicado, creo que el desafío está en si me tengo que enfocar en los 2, 3 o 4 decimales de aminoácidos o me tengo que enfocar, por ejemplo, en la inocuidad de los piensos a nivel de calidad de grasas, de micotoxinas, de la presentación física del pienso en cuanto al tamaño de partícula, en cuanto si usamos gránulos como por ejemplo aquí en España, la cantidad o la durabilidad que puedan tener. Muchas situaciones que no son directamente relacionadas a la nutrición dura y pura, sino más bien a cómo nosotros vamos a disponibilizar esos nutrientes a los animales, ¿sí? Entonces con esto cierro un poco la idea de que más allá de guiarnos sin duda por esa hoja de ruta inicial, que es la energía, los aminoácidos, vitaminas y minerales, también trabajar en lo que es el contexto general de la nutrición y alimentación
Y en definitiva, tratar de potenciar la respuesta de los animales frente a los desafíos, porque bien sabemos que el nutricionista ya desde hace tiempo dejó de pensar solamente en crecimiento, sino que hoy tiene que estar sentado en la mesa de los sanitaristas y en la gente que hace manejo para poder colaborar o por lo menos no complicar la diaria de ellos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que hay detractores y amantes de la cerda hiperprolífica. Yo como veterinaria de campo, pues entendemos siempre las cosas buenas, yo creo que las sabemos todos, ¿no? Pero los pequeños inconvenientes que tenemos todos en la cabeza, uno de ellos sería el tema de los aplomos. Sabemos que son cerdas que tienen tendencia a sufrir pues, cojeras, a sufrir el sobrecrecimiento de las pezuñas. Yo no sé si, la duda siempre que tenemos es, ¿hay alguna forma nutricionalmente de preparar a los animales para que no tengamos tantos problemas de aplomos? Bien, sí, yo creo que es un punto fundamental dentro de estas auditorías y de este camino hacia la nutrición aplicada. Es un punto que el nutrólogo tiene que tener en cuenta, tiene que conocer, tiene que ver en vivo y en directo cuáles son el impacto que esto nos genera en las cerdas. Acá vuelvo a hacer un paréntesis. Lo primero es saber qué prevalencia e incidencia de estas cerdas con aplomos yo tengo. Por lo tanto, hoy existen métodos y técnicas simples para poder darle un valor objetivo y de vuelta, a través del análisis de datos, poder correlacionar cuál es el impacto real en la productividad. Y en nuestro equipo de trabajo, ya desde hace un tiempo, venimos en cada uno de nuestros clientes haciendo un mapeo completo de lo que es la salud podal y hemos identificado que en función a una escala adaptada, hembras que tienen más de 2 puntos de lesión en función a esta escala que nosotros tenemos, son hembras que tienen una mayor pérdida de nacidos totales al nacimiento, incluyo esto nacidos muertos y momificados. Son cerdas que tienen un 10% menor consumo de pienso, consecuentemente una mayor movilización de reservas corporales y seguramente estará afectada la prolificidad futura. Con todo esto, hay que ponerle un valor económico, porque creo que es a lo que apuntamos. Una vez definido esto, creo que las estrategias nutricionales comenzarán del desarrollo de la futura reproductora, tratando de darle el crecimiento adecuado en edad y en peso. Y aquí es fundamental lo que es la nutrición vitamínica y mineral. Y creo que acá hay otro paréntesis principalmente, y si bien sabemos que nos ven gente de todo el mundo en esta sección, para países o para regiones como Europa en particular o países como España en donde hay ciertas limitaciones del uso de ciertos minerales en máximos, creo que entra en juego muy cerca el tema del uso de minerales quelatados o de una disponibilidad mucho mayor, la combinación estratégica para poder garantizar el crecimiento adecuado y toda la salud de ese casco de las cerdas. Por supuesto que otra estrategia que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo es la inflamación, que es un gran enemigo oculto que venimos teniendo, y creo que a través de todos estos tipos de productos o tecnologías nutricionales que te permiten lograr evitar la inflamación y evitar el estrés oxidativo, también es una colaboración indirecta para mitigar estos problemas de la salud podal. Perfecto. Bueno, a ver, tendremos que consultar, te veo cómo lo hacemos. Bueno, el otro gran tópico, aparte de los aplomos, es... Vale, bien sí, una hiperprolífica tiene camadas muy largas, como su nombre indica, pero lo que querríamos una vez más, productores y veterinarios, es queremos camadas largas, está bien, queremos muchos lechones, pero a poder ser que sean camadas igualaditas y además que tengan más de 800 gramos, porque claro, si no ya son lechoncitos que nos cuesta de remontar. Correcto. ¿Qué podemos hacer nutricionalmente? Yo creo que lo más fácil en este punto, todos pensaríamos, sería darle el dinero a la cerda, que se compre y que consuma lo que quiera, pero sabemos que lo ideal es enemigo de lo posible. Sí. Y yo creo que en este punto, acá, como siempre, pensando a nivel produccionista, si nosotros nos enfocamos en el 20-30% de nuestro hato productivo, nuestras hembras, estamos hablando de hembras de primer parto, y creo que en este punto es todo lo que hagamos anteriormente con esta hembra en el desarrollo de esa futura reproductora permitirá tener una camada de buena calidad en cuanto a cantidad y uniformidad de lechones. Acá otro punto importante, tenemos que sacar de nuestro análisis diario el uso de los datos promedios, sino empezar a enfocarnos en los desvíos, en los extremos de la población que son los que realmente inclinan la balanza. Dicho esto,
por una cuestión de peso específico, yo creo que el punto clave en cualquier sistema está enfocarse en el otro 80% de mi hato reproductivo, que son hembras de parto 2 o más. Y yo creo que en este punto es la lactancia, la primera lactancia es donde todo comienza. Por lo tanto, creo que una de las herramientas, por lo menos en mi experiencia, que más ha funcionado para tener lechones mucha cantidad y de buen peso y uniformidad, es trabajar correctamente la lactancia, evitando que esas cerdas movilicen cantidades de reservas corporales que vayan a afectar la cantidad de lechones nacidos totales, pero principalmente garantizar que el inicio del próximo ciclo reproductivo sea correcto en cuanto a cantidad, calidad de óvulos, consecuentemente folículos, fetos, entre otras cuestiones. Una vez terminada esa lactancia, si la granja amerita y si tenemos un desafío real, creo que una herramienta nutricional ya muy conocida por todos es implementar las estrategias de flashing, normalmente conocidos, pero acá un punto importante, una dieta, un pienso de flashing no es simplemente darle más energía a las cerdas. Se trata de utilizar ingredientes insulinos estimulantes como azúcares simples que me permitan modular o modelar de alguna manera la respuesta hormonal y consecuentemente lograr ese reclutamiento, desarrollo folicular de buena calidad y seguramente ya ahora sí podremos pensar en ese tan conocido último tercio de gestación en donde por lo general la mayoría de las granjas o productores o nutrólogos se enfocan en aumentar cantidad de nutrientes a través del pienso y que muchas veces no dan los resultados esperados. Pero desde mi punto de vista, en cuanto a experiencia práctica, yo creo que nos olvidamos de mirar ese primer tercio del ciclo reproductivo. Totalmente, es el que obviamos. Siempre nos vamos al último tercio, pero el primero no le hacemos demasiado. Básicamente el partido está perdido y creo que siempre vamos al final. Pero por eso vuelvo al punto y creo que con esto me apoyo mucho en ese pensamiento que tengo, que esto tiene que ser 360, ¿sí? No hay sectores. En definitiva, hay un solo objetivo que es lograr la mayor cantidad de kilos salidos de nuestras instalaciones de buena calidad y que estén cerca de lo que el consumidor quiere tener. Para eso hay que mirar a 360. Por supuesto. Diego, ahora hablabas de la lactancia y el otro gran punto que también, ¿no?, es un poco nuestra espada de Damocles es el tema del calostro. Entonces, con estas cerdas en las granjas nos vemos obligados a mover lechones porque es evidente que una cerda tiene 16 tetas y no tiene más pezones, es lo que hay. Creo que ya cada vez está más claro que tenemos que dar ese tiempo, ¿no?, esas 12-24 horas para que los lechones se encalostren adecuadamente. Pero un tema que yo echo siempre de menos es que se hable de la calidad del calostro. Y no de la calidad a nivel de inmunoglobulinas, etcétera, que depende más, ¿no?, pues del protocolo vacunal, etcétera, etcétera, sino a nivel de calidad, ¿no?, de cuánto alimenta, ¿no?, ese calostro a los lechones. Entonces, ¿se está trabajando en ese aspecto? ¿Nutricionalmente podemos hacer algo? Mira, creo que es un punto extremadamente importante y te cuento acá, te cuento y te hago la respuesta en base a la experiencia que he tenido en este punto. Hace varios años comencé a trabajar cuando estaba en Latinoamérica principalmente y siempre tenía ese resquemor de decir, ¿por qué volver a trabajar en algo que ya está muy estudiado? Muchos investigadores en todo el mundo lo habían desarrollado, pero algo me decía que decir, bueno, todo esto siempre estamos atrás de la genética. Creo que la genética últimamente avanza más rápido que nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces con eso empecé a trabajar bastante en el tema. Claro, cuando llego a España y encuentro y veo el real desafío sanitario que están y empezar a observar que en los eventos, en las discusiones, etcétera, el tema de calostro era mucho más importante de lo que uno se estaba enfocando. Entonces comenzamos a avanzar bastante a nivel interno en nuestro grupo de trabajo y comenzamos primero a buscar una técnica fácil para poder medir la calidad del calostro. Una vez que son refractómetros digitales, que ya muchas personas lo utilizan y aprendimos a usar principalmente para evitar esas variaciones entre marcas comerciales, ¿sí? Después de eso comenzamos a hacer relevamientos en granjas para saber decir, ¿hay un real desafío en cuanto a calidad de calostro? Y acá nos respondimos o nos encontramos con el primer punto. El calostro no dura 12 horas o 24 horas según las bases de cantidad de inmunoglobulina que uno esperaría tener. Nos empezamos a encontrar que en muestras seriadas cada 2 horas, el calostro aproximadamente con 50 miligramos de inmunoglobulina G, que muchos autores
los que saben te dicen que es un calostro de buena calidad, dura máximo 4 o 6 horas. Entonces ahí nos empezamos a preguntar con un poquito más de poder en esto que estábamos investigando. Creo que realmente vale la pena investigar sobre cómo mejorar la calidad del calostro, sabiendo que la cantidad está limitada a 4 o 6 kilos por cerda y que cada vez tenemos más lechones que compiten por ese calostro. Obviamente, con énfasis en nutrición, comenzamos a investigar algunas alternativas con el uso de blends de proteínas funcionales de origen animal principalmente, mezcla de antioxidantes, desde minerales biodisponibles, desde polifenoles, entre otras cuestiones, y nos encontramos con la respuesta de que sí se podía mejorar la calidad de calostro significativamente, siempre con un enfoque estadístico, con el mayor rigor científico que se puede hacer en una granja comercial. Y actualmente, hoy, en este momento, una persona de nuestro equipo, Catalina Torres, está en granja haciendo y continuando ese trabajo desde otro enfoque, volviendo a revalidar cómo impactan distintas estrategias, por ejemplo, el peso al nacimiento de los lechones sobre el consumo de calostro. Entonces estamos pesando lechones al nacimiento, a las 24 horas, utilizando distintas ecuaciones de muchos investigadores para saber cómo impacta. Y también nuestro desafío ahora, y eso es lo que vamos a emprender en los próximos meses, cómo hacemos para que el calostro no solamente se mejore en tiempo cero, al inicio del parto, sino que perdure la mayor cantidad de tiempo disponible con ese nivel elevado de inmunoglobulina G. Así que sí, hay herramientas, hay posibilidades, lleva mucho trabajo. Por eso digo siempre que la innovación es 99% de sudor y 1% de creatividad. Totalmente. Yo creo que ya puedes ir apuntando que el Porciforum del año que viene nos vienes a explicar lo del calostro, porque esto da para una charla y para 2 y para 3. Es un área muy, muy apasionante y puntualmente esperé hasta el último momento de tener algunas de esos datos preliminares para poder compartirlos, porque, insisto, es un poco revalidar ya lo que muchos investigadores han hecho, que nos han enseñado la técnica, el protocolo, y que nosotros desde la parte práctica y humildemente no hacemos otra que poder acercar datos actualizados con estas genéticas hiperprolíficas que tanto nos exigen, ¿no? Totalmente. Digo, nosotros los veterinarios tenemos también un gran comodín en las granjas, que es echar la culpa de todo a las micotoxinas, ¿no? Es como, no sé, es la bruja mala. Exacto. Y entonces sirve para todo lo que sucede, ¿no? Si no entran en celos, si no sé qué, pues todo son las micotoxinas. Yo creo que debe haber avanzado un poco ese aspecto. ¿Qué me puedes explicar? Bueno, yo creo que sí. Primero, en entender con qué estamos en el día a día trabajando. Yo creo que tanto las empresas proveedoras como institutos académicos han trabajado mucho primero en darnos información un poco más fiable. Es decir, realmente las técnicas rápidas se han desarrollado mucho. El costo de estas, que es muy importante para poder hacer un monitoreo amplio, un mapeo completo, yo creo que este es el primer punto, es decir, saber con qué estamos trabajando. Obviamente, en la actualidad se trabajan con 5, 6, 7 micotoxinas de las 400 que están identificadas, o más seguramente en este momento deben estar identificando algunas más que no conocemos. Posteriormente a eso, yo creo que a nivel de productos de nutrición, a nivel de micosecuestrantes o secuestrantes de micotoxinas, se han profesionalizado y diseñado muchas alternativas, desde la absorción, biotransformación, etc. Y eso no lo dejo un poco de lado, sino que es algo con lo que ya tenemos en el día a día. Pero de vuelta, desde el punto de vista práctico y en mi trabajo como nutricionista aplicado, hoy trato de enfocarme no solamente en eso que puedo hacer para secuestrar y eliminar, sino cómo colaboro con el animal en potenciar esa respuesta, en mitigar los efectos. Hablo de esto, es decir, salud e integridad intestinal, sabiendo que es esa primera barrera física para evitar el paso de estas exotoxinas como las micotoxinas. Una vez superado eso, pensar a nivel de protección hepática, sabiendo que es nuestro primer filtro y que es ahí donde todo va a tener un impacto negativo en caso de que ocurra. Por otro lado, si esa barrera o ese filtro es superado, creo que es fundamental enfocarse en todo lo que es atenuar el estrés oxidativo, que hoy está de moda, se habla mucho, pero a veces verlo en vivo y en directo en nuestros animales es impactante. Entonces,
cómo a través de herramientas como polifenoles, ácidos grasos de cadena media y muchas otras herramientas, yo puedo hacer un combo o un blend de productos nutricionales, pero vuelvo al punto, pensado estratégicamente para cada caso. Y lo más importante, se tiene que pagar. Claro. Si eso no tiene un retorno económico, si eso no nos genera un beneficio económico, difícilmente se puedan aplicar. Y acá un punto y un mensaje, no todo se resuelve en tiempo real. Posiblemente es una apuesta, es una inversión que estemos haciendo, como el seguro del coche, por ejemplo, para evitar que ocurra cualquier cosa a largo plazo, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde está esa sinergia entre proveedor, productor, nutricionista y sentarnos todos en la mesa y tratar de diseñar lo más personalizado posible. Bueno, Diego, yo no quiero tampoco tenerte aquí retenido porque hay un congreso del que disfrutar. Sí que te quería hacer una última pregunta y es, aquí en Europa ya sabes que tenemos una restricción con el uso del óxido de zinc. A los productores y a los veterinarios nos vino el gran susto porque pensábamos que íbamos a tener unas mortalidades tremendas en el destete. Ha habido de todo. Hay situaciones que ha habido un poco de todo. Es cierto que el sector creo que se preparó muy bien. Hubo muchas empresas que empezaron a hacer pruebas previamente, con lo cual cuando llegó ya la prohibición pues ya lo tenían probado. Pero sí que es verdad que con el tema de Rosalía y cepas de este tipo, o sea, cuando se juntan varios factores, sí que entonces la mortalidad en los destetes aumenta. Yo no sé si hay también algún tipo de ayuda nutricional, algún tipo de alternativa, ¿no? Eso que llaman las alternativas naturales, que nos pueden ayudar. Bien, yo tomo lo que comentaste al principio. Me tocó llegar justo a España cuando hacía 2 meses que había estado la prohibición y pude ver en primera persona y posiblemente un poquito más de afuera, sin tanto esa adrenalina del día a día de ver qué iba a pasar. Y a mí me quedó muy marcado la diferencia entre empresas, entre sistemas profesionales que se habían preparado durante esos 5 años desde que salió esa bajada de línea en definitiva, y las empresas que esperaron hasta el 31 a las 12 de la noche que toquen las campanas. Y yo creo que ahí está el primer punto, ¿no? La importancia del trabajo en granja, de la investigación aplicada, de armar esos equipos de I+D que te permitan ir evaluando, porque como la frase más típica, que cada granja es un mundo. Desde la parte de vista de la nutrición, y es un poco el enfoque de la charla, de la presentación que hemos tenido hoy, yo creo que primero empezar por la cerda, ¿sí? Yo, si bien siempre he estado enfocado a la nutrición de lechones en primeras edades, porque en donde pude participar siempre nos especializábamos en ese punto, yo creo que ya el partido está en funcionamiento, ya seguramente van más de 45 minutos del partido, y creo que hay que un poco parar y pensar un poquito más atrás, y con esto empiezo a responder. Si uno piensa en el ciclo productivo de la cerda, ¿sí? Que es un poco el inicio de mi presentación, desde la fecundación hasta la salida de los animales de granja, pasan 295 días. Y si pensamos en esto, el 50% del tiempo el cerdo depende directamente de su propia madre, ¿sí? Entonces yo creo que el negocio está en cada cerda. Es decir, todo lo que podamos invertir o todo lo que hagamos, en buena o en mala medida, tendrá un impacto negativo o positivo para lo que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nivel de nutrición, como hablábamos, tener un lechón de mejor calidad al nacimiento, vía nutrición que es posible, uniformes, que pueda tener una calidad de calostro adecuada, que pueda desarrollarse de la mejor manera posible, comenzar con un crib feeding que me permita una adaptación de la fisiología digestiva, y también en el crecimiento de los lechones, porque muchas veces vemos en granja de que las cerdas tienen 16 tetas, ¿sí? Pero si uno observa, y ahí está la diferencia entre mirar y observar, a nivel físico no entran 16 lechones en la línea mamaria. Entonces siempre hay alguno que queda relegado. Y es por eso que el crib feeding, obviamente no hay nada mejor que la leche de la madre, el lechón es inteligente, pero va a tener acceso a ese crib feeding, a ese primer alimento sólido, o también un sustituto lácteo, que hoy creo que se tiene que poner mucho más de moda la utilización. Dejo de lado la parte práctica, tecnología e instalaciones. Ese primer alimento es fundamental, y ahí entra la mano del nutricionista en entender los niveles de proteína, la disponibilidad de esta proteína, principalmente que sea de origen animal, para
que todos los nutrientes traten de llegar en el mismo momento cuando es necesario, hablando de la cinética de nutrientes, del uso de fibra que hemos tenido en el último tiempo incrementado, pero también entender que no todas las fibras son iguales, saber diferenciar qué voy a necesitar en ese momento, si fibras insolubles o solubles, y por supuesto que una vez superada toda esa nutrición básica, entran en juego todos los aditivos tecnológicos como probióticos, como prebióticos, insisto, todo lo que yo pueda hacer a nivel de disminuir el estrés oxidativo de los animales, e insisto, y desde mi punto de vista, algo que siempre es una fija a nivel de formulación, todas las herramientas de aditivos nutricionales que me permitan reducir la inflamación en nuestros animales tendrán un protagonismo acertado. Y posterior al destete, primero en pensar con un consumo de agua adecuado, porque hablamos de alimentos, de piensos, de raciones, de complementos, de aditivos, pero no hablamos del agua. ¿Por qué? Porque nadie vende agua, claro. ¿Sí? Entonces yo creo que ese primer alimento, para que el animal lo consuma en tiempo, en forma, en cantidad, el animal tiene que estar correctamente hidratado, y creo que cada vez más el agua es una forma de alimentar a nuestros lechones posterior al destete, y ahí sí echar mano a todas estas fórmulas complejas y especializadas de lechones en primeras edades, de lactorreemplazantes, de pre-starter, que hay muchas opciones en el mercado, hay muchos diseños, pero que seguramente hay que buscar el que se adapte a mi realidad en particular. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. A nosotros nos gusta irnos siempre de buen humor, un poco, somos positivos, somos así. Así que te pediré, como les he pedido a los demás, que me digas una canción que te ponga de buen humor. Bien, más que, y esto lo hablábamos también un poco, más que una canción, yo creo que es un estilo de música, un género musical. Como argentino, todo lo que es la música nacional, el folclore argentino, y eso también lo llevo por un lado a la parte emocional, porque tratar de identificarse con algo, como por ejemplo una música o un grupo o un estilo de música, me recuerda mucho principalmente a mi padre, que hace un par de años que ya falleció, y que si bien uno dice terminamos de forma alegre, creo que es una forma alegre de recordar siempre esos momentos en familia, y más que nada estando lejos a muchos miles de kilómetros de casa. Así que con eso puedo responderte a dónde me enfocaría: el folclore argentino nacional, con una buena barbacoa, por supuesto. Por supuesto, la carne que no falte. Exacto, por supuesto. Pues nos vamos con música argentina, y muchísimas gracias una vez más, Diego. Gracias a ustedes y feliz Porciforum para todos. Igualmente.